¿Cómo están? Espero que el Señor esté bendiciendo sus vidas. Esta ocasión traigo un mensaje breve, sencillo, pero práctico de la palabra de Dios acerca del matrimonio. Si les gustan estos mensajes, por favor, pueden suscribirse a mi canal y recomendarme para que otros los vean. Si es de bendición para su vida, no deje de hacerlo, por favor. Vamos a ver acerca del matrimonio, lo que dice la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en 6 partes, van a ser 6 videos, por lo tanto estén atentos y no se pierdan ninguno de los 6. No se hagan un prejuicio antes de ver los 6 videos, por favor, sino que al complementar toda la serie, tomen una decisión al respecto o reciban una enseñanza al respecto, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Dice Hebreos 13:4, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Esto es en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Vamos a ver lo que es el honor del matrimonio. En esta ocasión vamos a ver primero el diseño divino del matrimonio, pero vamos a tratar de entender que el matrimonio es un tema difícil, sobre todo delante de las gentes que nos conocen, porque esperamos siempre que las personas que enseñan acerca del matrimonio tengan un matrimonio imperfecto, pero el matrimonio imperfecto no existe. Por lo tanto, tenemos que conformarnos con las personas que nos dan la enseñanza, que cumplan obviamente algunos requisitos, que sean redimidos por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hayan entendido que no tenemos ningún mérito para ser justificados delante de Dios, sino que solamente somos justificados por los méritos de Jesucristo. Que solamente el sacrificio de Cristo puede limpiarnos delante de Dios. Aparte de ser redimido por Dios, necesitamos ser llamados al ministerio de la enseñanza y de la predicación. Ser personas a quienes el Señor nos ha dado dones o pasión por la enseñanza de su palabra. El tercer requisito es hablar, pero no nuestros pensamientos, no nuestras razones, sino los pensamientos de Dios en su palabra. Aún con todo esto, que cumplamos con estos 3 requisitos, cada quien de ustedes que nos escucha o que me escucha debe decidir si le cree a Dios o le cree a Satanás. Dios no va a hablar por medio de su palabra, Satanás por medio de otras cosas y de otras ideas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Vamos a ver en lo que es el diseño divino del matrimonio, la veracidad de la Escritura. Nadie que no crea que la Escritura dice la verdad se va a sujetar a esta Escritura. La Biblia habla de sí misma y dice cosas importantes acerca de sí misma. 2 Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Escrituras nos muestran el camino de la salvación en Jesucristo. No hay en otro lugar salvación más que en las Escrituras que nos guían al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Toda la Escritura, dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para empezar, debemos ver que la Biblia es lo que dice, nada más ni nada menos que la palabra de Dios. Si usted ve este mensaje, pero no cree eso de la Biblia, simplemente no va a tener sentido para usted. Necesita creer que la Biblia es la palabra infalible de Dios, la palabra que no tiene ningún error absolutamente, es 100% pura, 100% segura. Dios nos ha dado esta palabra para enseñarnos a vivir. Por lo tanto, debemos entender que la Biblia es inspirada por Dios, escrita por hombres ciertamente, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos creer que lo que nos dice la Biblia, además de entender que nuestra opinión nunca será mejor. Lo que nos dice la Biblia es correcto, es perfecto y nunca tendremos una opinión mejor que esa, ni siquiera será nuestra opinión la correcta si estamos en desacuerdo con la palabra de Dios, con la opinión de Dios. Además, puede ser para nosotros muy mala idea llegar a pensar o llegar a promover que la palabra de Dios está equivocada. La palabra de Dios no se equivoca y lo hemos leído en la misma Escritura. Apocalipsis 22:18 nos advierte, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, vamos a procurar establecernos en lo que dice la palabra de Dios respecto al matrimonio. No le vamos a añadir opiniones propias, no le vamos a quitar mérito ni enseñanza a la palabra de Dios para que podamos entender perfectamente lo que es el matrimonio. En la segunda de Pedro 1:19 nos dice que esta palabra es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, hasta que el día sea perfecto. Entonces, vamos a dejarnos guiar por la palabra de Dios y vamos a ver cuál es el origen del matrimonio. Dios repite 3 veces la misma instrucción en su palabra. Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Mateo 19:5, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe. Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Leemos esto y no podemos dudar que el matrimonio es importante para Dios, puesto que 3 veces menciona las bases en las que está fundado el matrimonio. En la separación del hombre y de la mujer de sus respectivas familias, la unión de ambos hasta que lleguen a ser una unidad. No son más dos, sino uno solo, y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, sentencia la Biblia. Entonces, no va a haber una razón mayor que la de Dios. Nadie va a tener una opinión mejor que la de Dios al respecto. ¿Qué pasa cuando no estamos de acuerdo con esto? Tenemos que elegir entre ser soberbios y pensar que nuestros pensamientos son superiores a los de Dios, o ser humildes y reconocer que Dios tiene pensamientos mejores que los nuestros y que lo que nos conviene es obedecer lo que dice la palabra de Dios. El matrimonio es la primera institución de Dios, es decir, antes de que existieran pueblos, antes de que existieran ciudades, naciones, iglesias, trabajos, el matrimonio fue instituido por Dios como la base de la sociedad y actualmente sigue siendo la base de la sociedad. Conforme el matrimonio esté bien, la sociedad va a estar bien. Y el motivo por el cual la sociedad no está del todo bien en estos tiempos es porque ha sido atacado el matrimonio y le ha sido quitada importancia al matrimonio. Lo que dice el Señor, lo que Dios unió no lo separa el hombre, ha sido tan menospreciado eso que es fácil diluir esa idea del matrimonio. Pero separar un matrimonio es como quitar la vida a una persona, porque es lo que Dios unió, así como lo que Dios creó. El matrimonio tiene reglas claras, y son estas reglas que Dios repite 3 veces. Dejarán padre y madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne, compartirán los intereses el uno del otro absolutamente,
No se puede honrar el matrimonio si nuestro interés principal es uno mismo. En la composición del matrimonio es clara, es un hombre y una mujer. Hombre y mujer, ¿por qué? El que los hizo al principio es Dios, varón y hembra los hizo. Varón y hembra los hizo. Si yo voy a la tienda y pido a granel 1 kilogramo de algo, de frijol, de arroz, de azúcar, a la ferretería 1 kilogramo de clavos, todos sabemos que 1 kilogramo consiste en 1000 gramos. 1000 gramos es 1 kilogramo, por lo tanto, si son 990 gramos, eso no es 1 kilogramo. Podemos pensar, ¿qué importa? Nada más son 10 gramos lo que le está faltando. Pero esos 10 gramos hacen que deje de ser 1 kilogramo. Podemos aceptarlo como 1 kilogramo, pero esos 10 gramos que le faltan nos indican que no es 1 kilogramo. Hay personas que minimizan la composición del matrimonio como un hombre y una mujer. Hay personas que piensan que el matrimonio puede ser un hombre y otro hombre. Hay personas que piensan que puede ser una mujer y otra mujer. Y si quieren pueden tomarlo como matrimonio, pero lo que nos enseña la palabra de Dios es que un matrimonio es un hombre y una mujer. Y cada quien puede decir, esto es un matrimonio, o esto es un matrimonio, o esto es un matrimonio, pero lo que el Señor nos enseña es que el matrimonio es un hombre y una mujer. En la Ciudad de México estaba permitida la unión legal entre dos personas del mismo sexo y era conocida como sociedad de convivencia. A partir del 2006 fue eso. Ya para el 2009 insistieron, lucharon para que se le cambiara el nombre de sociedad de convivencia a matrimonio. Pero nunca llegará a ser un matrimonio. No hay procreación entre un hombre y otro hombre, entre una mujer y otra mujer. La procreación siempre es entre un hombre y una mujer. Y aún en el método artificial se necesita un elemento masculino y un elemento femenino. Esto no quiere decir que esté yo en contra de las personas. Porque hay hombres que libremente han decidido preferir a otros hombres. Y hay mujeres que libremente han decidido a otras mujeres. Yo no estoy en contra de ustedes de ninguna manera. Pero sí les quiero decir que no es esa la identidad que Dios les ha dado. Varón y hembra nos hizo, dice la Biblia. Si tu cuerpo es masculino, eres varón. Si tu cuerpo es femenino, eres mujer. No hay de otra. No puede estar tus sentimientos o tus pensamientos por encima de Dios. No es la identidad que Dios te dio. Por eso ese vacío que está en tu corazón. Porque Dios te dio una identidad como hombre o como mujer claramente. Por tanto, lo único que te va a hacer feliz es vivir en la identidad que te ha dado el Señor. Aunque la Suprema Corte de Justicia de cualquier ciudad, de cualquier país, de cualquier estado acepte la unión de dos personas del mismo sexo como matrimonio, la verdadera medida que Dios le ha dado al matrimonio es un hombre y una mujer unidos por la bendición de Dios. El hecho de que nosotros o alguien acepte cualquier otra cosa como matrimonio no cambia la medida que Dios le ha dado. Aceptar algo diferente es simplemente cambiar la esencia de la palabra de Dios con las consecuencias que advierte. Queridos amigos, los espero en el próximo video que va a tratar acerca de las responsabilidades de la mujer. Preciosas mujeres, no escuchen nada más esa parte, porque el tercer video va a tratar acerca de las responsabilidades del hombre y así nos vamos a ir hasta terminar con el tema del matrimonio. Que Dios los bendiga. Un abrazo bien fuerte para todos. Bendiciones.